Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Ok, vamos a empezar la clase. Ok, en lo que enciende su cámara voy a empezar a proyectar la presentación. Vamos a hablar de historia del arte. Ya vimos todas las tendencias, ya vimos minimalismo, ya vimos la época moderna, ya vimos constructivismo, ya vimos el impresionismo y todas las tendencias que nos van a ayudar de ahora en adelante a poder definir cómo nosotros podemos hacer nuestros diseños o cómo nos pueden inspirar estas tendencias a realizar nuestro diseño. Ahora vamos a pasar a otro tema que es el cine. Cuando hablamos del cine, pues es muy común y nosotros ya sabemos de que hablamos de las películas, de cómo es de que los personajes hay, las animaciones que hay, pero bueno, vamos a ver primero un poco de la historia del cine, cómo es de que nace, cómo es que crece y qué vinculación tiene con el diseño gráfico. Entonces dice, el cine es un arte y una técnica, es el arte de narrar una historia mediante la proyección de imágenes. De ahí que también se le conoce con el nombre del séptimo arte. No sé si ustedes lo habían escuchado, pero el cine es conocido, le dicen el séptimo arte. Y es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear ilusión de movimiento. En 1872 se crea la polémica entre aficionados de carreras de caballos sobre el trote del largo galope de un caballo. Entonces, se podría decir que una de las primeras como que cercanías que se puede decir de que tuvo el cine en este tiempo, que se tuvo alguna animación, fue en este tiempo donde representaban el galopar de un caballo, ¿sí? Que fue en 1872. Y el cine como tal se tiene, es cierto de que ya teníamos una representación en 1870, pero el cine como tal inicia en 1895 con los hermanos Lumière, donde proyectan la fusión de varias escenas de la vida cotidiana de las personas. En sí, antes ese era el cine, mostrar lo que la gente hacía normalmente. Esta es una de las primeras películas que se tienen, que como dice ahí, es la salida de los obreros de una fábrica, la demolición de un muro, la llegada de un tren, la partida de un barco. Entonces, si lo ven, es una secuencia de imágenes de gente caminando, de gente haciendo su vida cotidiana, la vida cotidiana de cada persona. Por ejemplo, aquí ya cambia. Era solo grabar a la gente y para antes eso era extraño, ¿no? A comparación de las películas que vemos ahora. Una persona regando el jardín, alguien que te tapa el agua. Y si se dan cuenta, influye mucho en la música. Cómo es de que la música va de acuerdo a lo que está sucediendo. Personas jugando.
ir viendo. Y esta fue como que de las más polémicas o como que de las más impactantes porque al momento que la gente miraba esta imagen o esta parte donde el tren venía, las personas pensaban de que el tren iba a salir de la pantalla. Entonces, para ese entonces era como que un descubrimiento muy grande al poder venir y ver todas estas imágenes en una pantalla. Igual aquí la gente se sube al tren. Aquí lo hablamos, la demolición de un muro, cómo se demolía el muro en ese tiempo. Y básicamente esa era las películas, las primeras películas que se pudieron captar. Dice, cine como arte es la forma en que las sociedades se narran sus historias, problemas, coyunturas o circunstancias a través del discurso audiovisual. El cine es el reflejo del tiempo en que vivimos, de nuestras preocupaciones, nuestros anhelos a nivel personal o colectivo. Entonces, vean este video que habla un poco más sobre la historia del cine y vean cómo es de que se relaciona con temas que nosotros ya hemos visto desde inicios de clase y de que hemos manejado relacionados al diseño gráfico. Entonces, vean el video. No sé si escucharon porque me estaban comentando de que no tenían audio. Ok, si yo les voy a pasar si no, yo les voy a pasar el video. Y para que lo puedan ver. El primero no tenía audio, entonces no había problema. Déjenme ver. ¿Ahora sí escuchan? Desde tiempos primitivos, incluso cuando no se había descubierto la escritura, el hombre ha pretendido representar su realidad. El arte rupestre de la cueva de Altamira destaca no solo por su antigüedad, sino por la representación de un mundo que no es estático. El pintor traza un jabalí con 8 patas tratando de captar su movimiento. Así ensaya una nueva dimensión, porque la realidad es cambiante y dinámica. El pintor primitivo lo entiende y trata de plasmarlo en lo que llamaremos una pintura con vocación cinematográfica. Otras representaciones han registrado diversas escenas sucesivas: la vida de Cristo, pintada por Giotto, o el martirio de San Mauricio del Greco, repiten personajes mediante viñetas. Todas narran una historia a través de equivalentes a escenas o planos, que son unidades del lenguaje cinematográfico. Nos acercamos más al movimiento con las sombras chinescas, que generaban movimiento mediante la sombra de las manos. Esto originó el teatro de sombras. La linterna mágica o linterna terrorífica le da un tono sobrenatural a los precedentes del cine. Se proyectaba la imagen con una botella de aceite que emitía luz. Después de esto, la ciencia participaría en este proceso. El precedente más claro del cine como invento, tal como ahora lo conocemos, es la fotografía. Niepce, tratando de mejorar la litografía, logró obtener mediante la cámara oscura la primera fotografía con una exposición de 8 horas en 1826. Daguerre perfeccionó el invento y redujo
todas nada le da un tono sobrenatural a los precedentes del cine. Se proyectaba la imagen con una audiencia participaría en este proceso. El precedente más claro del cine como invento, tal como ahora lo conocemos, es la fotografía. Niepce, tratando de mejorar la litografía, logró obtener mediante la cámara oscura la primera fotografía con una exposición de 8 horas en 1826. Daguerre perfeccionó el invento y redujo la exposición a media hora. A este nuevo aparato lo nombró daguerrotipo. A partir de la tesis de Roget en 1824 sobre la persistencia retiniana, se concluye que una rápida sucesión de fotos inmóviles proyectadas discontinuamente son percibidas por el espectador como un movimiento continuado. Con este nuevo conocimiento nace el fenaquistiscopio, del cual derivaron el fantascopio, el zoótropo o el estroboscopio. De esta manera, tenemos los presupuestos del cine como invento. La fotografía, que viene a ser algo así como su materia prima, y el principio de la inercia visual, que permite crear la ilusión del movimiento. En el afán de capturar el movimiento mediante la fotografía, se crea la cronofotografía gracias al revólver astronómico en 1874 y a Marey, que con su rifle fotográfico estudió el movimiento de los animales. Pero fue Muybridge quien obtiene la primera descomposición del movimiento. Esto gracias al encargo de Stanford a causa de una apuesta para saber si un caballo podría sostenerse en una sola pata mientras galopa. Estas famosas primeras tomas, conocidas como el caballo en movimiento, podían ser sintetizadas por un vulgar zoótropo. El mismo Muybridge crea el zoopraxiscopio para crear la ilusión del movimiento en sus propias fotografías. Sin embargo, faltaba conseguir la síntesis del movimiento mediante la proyección sucesiva de dichas fotografías sobre una pantalla. Renault, que perfeccionó el zoótropo mediante el empleo de un tambor de espejos o praxinoscopio, consiguió proyectar sus imágenes pintadas por reflexión sobre una pantalla. Exhibió su teatro óptico utilizando bandas dibujadas y coloreadas por él mismo, y en 1892 inició la proyección sobre pantalla de sus pantomimas luminosas. A él se le atribuye ser el padre de los dibujos animados. Fue Edison quien aportó con las películas de celuloide con perforaciones para su arrastre. Además consiguió proyectarlas con el kinetoscopio. Este aparato servía para que una sola persona viera las imágenes almacenadas en 14 metros de película. Su mecanismo se basaba en hacer girar una manivela para deslizar las imágenes, y es un gran precedente del nuevo invento. Muchos contribuyeron con sus creaciones y ensayos para llegar a crear el cine. Podemos afirmar que fue una invención colectiva, pero los historiadores se ponen de acuerdo en que fueron los hermanos Lumière quienes sintetizan todo lo avanzado. Su invento proyectó las imágenes en una amplia pantalla y funcionaba accionado por una manivela que arrastraba la película de celuloide de Edison a la cadencia de 16 imágenes por segundo, que después serían 24. Servía para filmar y proyectar imágenes en movimiento y lo llamaron cinematógrafo. De esta manera se cierran las experiencias y el proceso de creación del cine nace con la primera proyección hacia un público en un café de París en 1895. El invento para los Lumière sería tomado con fines científicos, pero Méliès y Porter lo verían desde otra perspectiva, la de crear ficción. Ahora que ya vimos, ¿cómo es de que se puede vincular el diseño con el cine? ¿Cuál es la parte donde el diseño gráfico entra y es parte del cine? ¿Qué me podrían responder ustedes de eso o de lo que estamos viendo? ¿Cómo es de que lo vinculamos con el diseño gráfico y por qué es importante el diseño gráfico? Los escucho. Ajá, en la fotografía, ¿en dónde más?
o hablemos de la actualidad, ¿en dónde creen que es importante el diseño gráfico dentro del cine? En la publicidad. Ajá, en la publicidad. Entonces, cuando hablamos de historia del arte, recuerden de que si se dan cuenta en las imágenes, hablamos de que igual que el diseño gráfico, el cine viene desde que se trata de mostrar el movimiento de los animales, de las personas y cómo poder retratar ese movimiento. Aparte de tener fotografía, también se utilizaba, cuando no había la fotografía, no existía la fotografía, se utilizaba lo que son las pinturas cuadro por cuadro, que era una sucesión de imágenes que demostraban o representaban algo, algún documento que pasaba. Entonces, cuando hablamos de la importancia del diseño gráfico dentro de dentro del cine, podríamos decir de que los carteles, por decirlo así, la publicidad que hacen promoción a nuestra película es el primer contacto que tiene la persona con la película. Y todo esto va relacionado al diseño gráfico. Entonces, diseño así como el anime, eso está hecho a dibujo. Ajá, el anime está hecho por dibujos, todos son dibujos, y llevan una secuencia. Entonces, el primer contacto que tienen las personas con las películas sin que haya movimiento son los carteles, la publicidad, ¿cómo se llama? Si esto más se llama las fichas donde colocamos el nombre de la película, todo eso influye mucho en el diseño gráfico. Antes se trabajaba mucho minimalismo, por ejemplo, en las películas mudas tenían que haber letras muy claras, ya que solo trabajábamos con música y el texto tenía que resumir todo lo que estaba pasando o al menos ser muy claros al momento de estar colocándola dentro de nuestra película o al inicio de nuestra película. Por ejemplo, aquí trataba siempre de representar el movimiento. Recuerden que las líneas nos ayudan a representar movimiento. Entonces, utilizaban muchas líneas junto con letra clara para que se pudiera entender de qué iba la película o que se pudiera representar como que fuera una película, ese pequeño movimiento de líneas. Igual utilizaba técnicas que hicieran referencia a lo que estábamos viendo. Por ejemplo, esta que es como de un doctor, la verdad no sé muy bien, pero si se dan cuenta los colores y el movimiento hace que sea más interesante el póster que estamos trabajando. Luego ya empezamos a trabajar, por ejemplo, con montajes. Bueno, hablamos de la calidad. Si se dan cuenta aquí, solo es como que la utilización de colores neutros, colores blanco y negro, o escala de grises o un solo color. Luego ya vamos poco a poco colocando imagen. Por ejemplo, estos son montajes donde tenemos varias imágenes, las colocamos de formas diferentes que puedan funcionar y que tengan relación a la película. Solo déjenme eliminar esta imagen. Entonces, por ejemplo, aquí, esto fue cuando inició muy bien Hollywood,
Si se dan cuenta, utiliza mucho la herramienta del modernismo, con muchas líneas, con mucho movimiento, que se enfocaran a un solo lado. Ahí ya tratamos de simular lo que es luz, ya les damos profundidad a las letras, que es lo que se buscaba con el paso del tiempo. Y si se dan cuenta, seguimos trabajando en la escala de grises y la escala de blanco y negro, que era como que lo más común en ese tiempo. Igual se trataba de que las letras tuvieran movimiento. Recuerden de que se inició principalmente con letras. Entonces se buscaba de que las letras tuvieran el movimiento representativo de lo que íbamos a ver o de lo que estábamos viendo. Igual aquí ya le damos cierta profundidad a nuestras letras, a nuestro diseño, incluso en el fondo ya tenemos una ilustración, pero hace referencia a lo que estamos viendo, cierto relieve que ayuda a resaltar las imágenes también. Después de la Segunda Guerra Mundial, si ustedes se recuerdan, se trabaja mucho tendencias muy sobrias, que no llevan mucho color, que no son como que muy dinámicas. Entonces ya se logra esto, como que una secuencia de imágenes o de datos y de líneas, principalmente de figuras geométricas que se plasman o que se desarrollan, por decirlo así, dentro de la película. Entonces esto es una secuencia, pero si se dan cuenta no tiene mucho color igual, y utilizamos figuras geométricas básicas. Ya después incluimos lo que es la fotografía, pero si se dan cuenta utilizan colores como que muy suaves, aunque el rojo sí es como que muy fuerte, pero si se dan cuenta la paleta de colores es como que muy relacionada a la película. Esta es como que una película de suspenso, entonces hay que relacionarla y siempre se relaciona con lo que estamos hablando de la película. Se utilizan muchas figuras geométricas, círculos creando otra figura, mucha figura geométrica para poder realizar nuestras imágenes. Luego, con el paso del tiempo, ya viniéndonos un poco más a la actualidad, ya realizamos secuencias de imágenes que el nombre de la película ya significa un logo. Ya no es solamente letras, sino que ya le colocamos varios iconos, varios elementos que nos ayudan a poder identificar de mejor manera nuestra película. Por ejemplo, si ustedes han visto La Pantera Rosa, es una secuencia de imágenes y de ilustraciones que van acompañadas con el texto, ¿sí? Entonces eso es lo que se busca al momento de estar realizando nuestro diseño para nuestras películas. Luego ya creamos con imágenes muy extravagantes, muy resaltadoras, muy grandes, que son como logotipos, igual. Son imágenes que las colocamos al inicio de la película o pueden funcionar como pósters de la película, como carteleras de la película. E igual, en la actualidad se trabaja mucho lo que es fotografía. Es cierto de que el cine es una secuencia de fotografías, pero ya en la imagen ya trabajamos con imágenes estáticas que representan algo relacionado igual. Todo tiene que ver relacionado a la película que estamos tratando, pero ya es una secuencia de imágenes que nosotros ya pensamos, ya tomamos con un concepto específico para poder colocarlas dentro de nuestro diseño, y si se dan cuenta también el texto va colocado de forma estratégica para que se pueda leer y tenga relación una con la otra. Igual, y secuencia de imágenes, solo que editadas, tipo trípticos, con colores diferentes. Y pues igual, muchas películas como que grunge, se podría decir, igual, cómo podemos adaptar cosas sencillas, por ejemplo, esta parte de un libro, igual esta parte de otro libro, solo letras, solo costuras, cómo la podemos adaptar y cómo la podemos acoplar a lo que estamos viendo. Entonces, no sé si hay alguna duda relacionada con todo esto del cine.
Su tarea ya está en el aula virtual. Tienen que realizar el afiche o el póster, la cartelera para una película. Ustedes deciden qué técnica utilizar. Es para una película romántica. Y vamos con la otra parte, que es sobre cromatología. Y no me aparece, a ver. A ver si ahora sí me aparece. Entonces, vamos a hablar del contraste del color. Cuando hablamos del contraste, hablamos de cosas que son como que diferentes y que pueden funcionar, que tienen relación. ¿Sí? Entonces dice, los colores contrastantes son esencialmente aquellos que están opuestos en el círculo cromático, es decir, los colores complementarios, como por ejemplo el rojo y el cian, amarillo y azul, magenta y verde. Cualquier color resulta más vivo, contrastado, cuando está al lado de su complementario que al lado de cualquier otro color. Entonces, cuando comparamos dos colores o tonos de colores, existe una diferencia notable, es porque existe contraste. O sea, cuando tenemos dos colores diferentes, tenemos el círculo cromático, por ejemplo, aquí arriba tenemos el rojo y en la parte de aquí abajo tenemos el cian o un verde. Ese es el contraste que se genera con los colores. O sea, son colores diferentes, pero pueden llegar a funcionar. Entonces, existen varios tipos de contrastes que nos van a ayudar. Por ejemplo, del mismo color, claro, oscuro, caliente, frío, o sea, cálido, frío, de complementario, simultáneo, cualitativo y cuantitativo. Ahorita vamos a ver cada uno de esos. El primero es el contraste de color. Dice, esto sucede cuando dos colores que no tienen nada en común como primarios, es decir, un punto alto de saturación, se consigue realzar la intensidad y el brillo de estos colores. Por ejemplo, como dice ahí, tenemos colores que no tienen nada que ver, por ejemplo, los colores primarios que son rojo, azul y amarillo. Pero al momento de colocarlos en alguna pieza puede funcionar. Estamos hablando del color en su tono más puro. No tiene ningún tipo de modificación, sino que es un color puro. A eso nos referimos como contraste de color. Luego tenemos contraste de tono o también conocido como claroscuro. Es cuando utilizamos tonos del mismo color con distintos niveles de variación, o sea que utilizamos blanco y negro para poder modificar. Entonces dice, hasta llegar al blanco y negro con algunos tonos grises medios. Es muy utilizado en fotografía blanco y negro. Entonces, de tono hablamos de un color con variaciones claro oscuro, las variaciones que tenemos del negro al blanco con la diferencia de tonos de grises que podemos llegar a tener. De temperatura, dice cuando usamos una composición, un color o un grupo de colores que correspondan a estas cualidades. Sabemos que el círculo cromático está dividido en dos, colores cálidos y colores fríos. Entonces, cuando hablamos de que vamos a elegir un grupo de colores, significa de que vamos a elegir solamente colores cálidos o solamente colores fríos y trabajar con esta temperatura dentro de nuestra obra o lo que estamos realizando. Entonces aquí hay un ejemplo de solo colores fríos. Contraste simultáneo. Un color o un tono es más oscuro, mientras más, déjenme editar. Entonces dice, contraste simultáneo.
es un color o un tono más oscuro, mientras más claro es el que lo rodea. Y un color o un tono es más claro, mientras más oscuro es el que le rodea. Por ejemplo, si nosotros tenemos, bueno, el ejemplo lo ponen aquí, si tenemos un color gris, el color es más oscuro si lo rodeamos de un color mucho más claro. Y, por ejemplo, aquí, que tenemos el mismo gris, el color gris se mira mucho más claro cuando está rodeado de un color más oscuro. Entonces, es como que el contraste de la parte donde tenemos que combinar y saber si un color oscuro es más claro y saber cuándo poder colocar los colores. Por ejemplo, si necesitamos resaltar un color que esté en un color oscuro, tenemos que utilizar un color claro para que se pueda ver. Entonces, ver estas diferencias y ver cómo las podemos aplicar al momento de estar realizando un diseño. Luego tenemos contraste entre complementarios. Por ejemplo, utilizamos dos colores diametralmente opuestos en el círculo cromático. Estamos generando un contraste máximo, violento, estridente al yuxtaponerlos. Es lo que les decía, o sea, tenemos dos colores muy diferentes, como lo decía, el azul y el amarillo, el rojo y el verde. Son colores que están muy lejos del círculo cromático, casi que están enfrente, y es un contraste muy fuerte, muy vibrante, pero que al momento de colocarlo, con sus variaciones, como lo tenemos aquí, de que rojo y variaciones, verde y variaciones, sí podría funcionar al momento de colocarlo en alguna pieza, como lo tenemos en la parte de aquí. Entonces, utilizamos colores complementarios para realizar este contraste. Luego tenemos el contraste de cantidad, más usados con frecuencia. Estos son los más usados con frecuencias y se da cuando, usamos un color en una superficie predominante y otro color diferente en una superficie pequeña. ¿Qué significa eso? Tenemos un color predominante, puede ser azul, puede ser rojo, y en una parte colocamos, por ejemplo, si estamos colocando y utilizando un color azul, en cierta parte vamos a utilizar un color amarillo. Ese amarillo va a ser la diferencia al momento de estar a la par de un elemento azul muy grande. Entonces, ese es el contraste de cantidad, donde aunque sea una imagen o un elemento pequeño, puede hacer mucha diferencia al momento de estar nosotros realizando nuestro diseño. No sé si hay alguna duda con los contrastes de color. Okay. Entonces, si no hay ninguna duda, solo les voy a... Me faltó uno y esto lo pueden encontrar en el libro que está en el aula virtual, que es el contraste de calidad. El contraste de calidad dice, se produce cuando hay imágenes configuradas por un mismo color, pero con variaciones en cuanto a saturación. Entonces, si se dan cuenta, en el anterior teníamos contraste claro-oscuro, donde solo manejábamos negro y blanco, y aquí ya tenemos el contraste de un color con sus variaciones, puede llegar a blanco, puede llegar a negro, modificarlo de cualquier manera. Entonces, este es el contraste de calidad, donde modificamos un color con sus variaciones, y, como dice aquí, permodulación monocromática, que es lo que ya vimos, logramos un contraste monocromático donde utilizamos simplemente un color con sus variaciones. Entonces, eso sería lo último, si no hay otra duda. Sí, voy a subir los documentos, igual las tareas ya están en el aula virtual. Perdón. La tarea de cromatología me tiene que realizar, si no estoy mal, un afiche con técnica del expresionismo, con algún contraste de color que les haya llamado la atención. Pueden realizarlo en su cuaderno, pueden realizarlo de forma digital, como ustedes quieran realizar. No es COVID.
Entonces, si no hay ninguna duda, otra duda, pues eso es todo, chicos. Gracias por estar en la clase. Cualquier duda voy a estar al pendiente, ya sea en el aula virtual, en el grupo de WhatsApp o en el correo que ustedes tienen. Y un gusto verlos, saludarlos y espero que se encuentren bien. Adiós, señor. Adiós.